tema 4 lleva como título Los orígenes del movimiento obrero y hace un recorrido, pues, por todo el siglo XIX y principios del XX hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914. Y digamos que va desgranando y va explicando la evolución tanto a nivel, bueno, pues podemos decir filosófico, programático, a nivel de programa. Aquí tenemos la foto de Karl Marx, bueno, pues uno de los personajes más relevantes a la hora de analizar sobre todo lo que fue el marxismo o el socialismo científico, pero también las reivindicaciones, las agrupaciones, las instituciones, como lo queramos llamar, sindicatos, partidos, que canalizan las peticiones en unas mejoras de las condiciones materiales de la llamada clase obrera o clase trabajadora o proletariado, como lo queramos denominar. Y aquí, por ejemplo, pues también a través del arte, en un cuadro de Van Gogh, Los comedores de patatas, pues la realidad social también fue reflejada en este ámbito. Los contenidos que se van a tratar en el tema pues van a versar sobre la evolución del movimiento obrero. Veremos en qué sentido, insisto, tanto en organizaciones obreras como en organizaciones internacionales, como la Primera Internacional, la evolución ideológica también, que vamos a ver al final del tema, y las principales corrientes. Para empezar a entender el por qué surge, ¿no? La clase obrera, es fruto de la nueva sociedad de clases, que ha sido, que es una nueva sociedad fruto de un doble proceso, la revolución liberal y la revolución industrial, ambas protagonizadas o llevadas o dirigidas por una clase nueva que es la burguesía, una clase nueva en el sentido de que cobra cierto dinamismo en finales del antiguo régimen, dirige las revoluciones, toma el poder del Estado, funda un Estado nuevo, que es el Estado liberal, el liberal burgués, y también, digamos que es poseedora de los medios de producción. O sea, la alta burguesía está aquí en la clase alta, los principales industriales, los comerciantes, los banqueros, y la nobleza tradicional que ha sabido adaptarse a los tiempos y situarse aquí. Y luego hay una clase media, que es esa burguesía llamada liberal, que ya conocemos, pues que son estos profesionales liberales, pues bueno, los funcionarios, campesinos propietarios, pequeños industriales, incluso propietarios de talleres, abogados, periodistas, médicos, gente o clases sociales con un poder adquisitivo eh, importante y relevante. Incluso, pues bueno, pues van a participar en política y en muchos de los casos esta clase media van a ser los principales ideólogos de de la clase trabajadora, donde está esta nueva clase social que es el proletariado industrial, fruto del éxodo rural que se ha producido con el proceso de industrialización, en ese éxodo del campo a la ciudad, los pequeños campesinos, los jornaleros que trabajan por un jornal en el campo, cuando no hay trabajo, pues no trabajan, los marginados sociales, etcétera. Por tanto, las diferencias en condiciones materiales pues son palpables y relevantes y esto es como un punto de partida. Es interesante en el tema, en el libro de texto, el esquema de síntesis, porque aquí, si lo comprendemos, pues vamos a comprender pues, todo el tema prácticamente. Una síntesis bastante interesante la que propone. En primer lugar, lo que ya sabemos, el doble proceso, proceso económico o económico-social y el proceso político, que son paralelos, van prácticamente de la mano desde finales del siglo XVIII y hasta la mitad del siglo XIX. Podemos utilizar una cronología que va desde la independencia de las 13 colonias, donde la burguesía es la protagonista, hasta las revoluciones de 1848, que pone fin definitivamente a lo que podía ser o lo que era el antiguo régimen,
la llamada sociedad estamental. Eh, Junto también ahí se juntan en esa revolución ya el movimiento obrero, el nacionalismo, pero bueno, el proceso es el político, que son las revoluciones liberales y la revolución industrial. Esto da como resultado una nueva sociedad de clases donde hay dos clases o dos grupos sociales muy marcados. La burguesía, que posee la propiedad y la riqueza y además domina el sistema político, y el proletariado, que en este momento no posee derechos políticos. Por tanto, el proletariado está ahora mismo como estaba la burguesía en vísperas de la Revolución Francesa, por ejemplo. La única diferencia es que la burguesía sí tenía una riqueza acumulada, tenía, digamos, ese poder económico, pero no tenía representación política. Luchó por ello, se sirvió del pueblo, de las clases populares y consiguió el poder del Estado en este proceso de revoluciones liberales que ya hemos estudiado. El nuevo sistema económico que también se da es el capitalismo industrial, el triunfo del capitalismo, donde hay un proletariado que trabaja en la fábrica, donde, bueno, pues hay en los primeros momentos de la industrialización, pues como la burguesía tiene el poder político, pues la legislación, hay un vacío legal para los trabajadores y claro, las jornadas pues son agotadoras, hay trabajo infantil, no hay protección social, no hay seguros por enfermedad, no hay seguros por embarazo, no hay bajas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con el derrumbamiento de la sociedad estamental, también se derrumban las corporaciones que había en esa época, sobre todo los gremios. Lo primero que van a hacer los liberales es acabar con los gremios para, digamos, establecer la libertad la llamada libertad de trabajo, y la ley de la oferta y la demanda, o sea, establecer el capitalismo, ¿no? Los primeros movimientos, las primeras, digamos, no sé, corporaciones, agrupaciones, tampoco se podrían llamar así todavía, son movimientos, y muchos de ellos desorganizados, como puede ser el ludismo, que es muy radical, que están en contra de la maquinaria, porque consideran que las máquinas lo que hacen es suplantar y crear paro el trabajo de los hombres y de las mujeres. Por tanto, se oponen a la introducción de la maquinaria en el sentido de que arrebata el trabajo, la fuerza de trabajo a quien lo tiene que hacer, que es la ciudadanía, que es el obrero. Eh, no sindicatos, las sociedades de socorros mutuos, estas están muy generalizadas en la primera mitad del siglo XIX. Son sociedades de trabajadores que, digamos, una parte de su salario se lo entregan a la sociedad para, digamos, reivindicar a través de huelgas, en la mayoría de los casos pacíficas, o sea, el cese del trabajo, para, bueno, pues intentar obtener mejoras en las condiciones, o bien la reducción de jornada, o bien seguros por enfermedad, etcétera. Digamos que son corporaciones a las que no estaban adscritas todos los trabajadores. Pero bueno, si había que hacer una huelga y esta tenía que durar, pues se establecían cajas de resistencia, por ejemplo, para que la huelga llegara a buen fin. De la huelga en el sentido del buen fin es que tiene que ser duradera para que, bueno, pues en ese sentido, al final que los trabajadores fuercen a los empresarios a atender sus reivindicaciones, a atenderlas, no a aceptarlas, o por lo menos a llevar a una negociación. Y luego en Inglaterra está el movimiento cartista, que es un movimiento, como bien dice aquí, movimiento político, porque en Inglaterra siempre va a haber una reivindicación en el plano político, ya desde principios del siglo XIX, estamos a la altura de 1836-37, eh, donde se va a, digamos, a reivindicar una ampliación del sufragio universal, o sea, que el sufragio sea universal, para que ahí puedan entrar los representantes de las clases trabajadoras y desde su posición parlamentaria, pues intenten promover leyes que, digamos, legislen en favor o en beneficio de la clase obrera. El cartismo tiene el nombre de la Carta del Pueblo, que
pidieron al Parlamento una ampliación de sufragio, el sufragio universal, en definitiva. Fueron estas demandas desoídas, pero bueno, la evolución política del Reino Unido durante todo el periodo de la Inglaterra victoriana, que se llama, de todo el siglo XIX, es el de ampliar progresivamente el sufragio a mayores capas sociales, hacia abajo, lógicamente, hasta conseguir el sufragio universal. No quiere decir que no descuiden pues la reivindicación, digamos, callejera o fuera del Parlamento a través de la huelga y a través de las manifestaciones, etcétera. Pero bueno, el cartismo es importante en ese sentido. Y aquí luego abajo, pues las nuevas ideologías que van, digamos, a dar eh, un cuerpo ideológico a esta clase social. Hay tres grandes grupos. Los socialistas utópicos, que dentro de lo que es la nueva sociedad capitalista, lo que pretenden es reformarla, no eliminarla, como van a querer los marxistas y los anarquistas, y da una serie de nombres. Pretenden, digamos, una sociedad más igualitaria. Por eso se llaman utópicos. Ellos no plantean ningún tipo de filosofía ni ningún estudio más o menos científico de historia, sociología, economía, como y de análisis actual, ¿no? Como hizo Marx o como hicieron Marx y Engels, sino que simplemente a través de reformas y a través de medidas más justas, pues llegar a una sociedad pues más justa y más igualitaria. Estos pensadores se les puede denominar socialistas porque lo son, como son Babeuf de finales del siglo XVIII en Francia, Luis Blanqui, que estuvo en la Revolución de 1848 en Francia también, de hecho fue uno de los miembros del gobierno provisional, y en esa revolución de 1848, aunque de forma breve, se establecieron ya las jornadas laborales de 10 horas, aunque luego llegaría Luis Napoleón Bonaparte y bueno, pues haría otras cosas. Charles Fourier, que también predica que la sociedad debe estar estructurada en los llamados falansterios, Etienne Cabet y sobre todo Robert Owen, que es, digamos, uno de los precursores luego de lo que fue el Partido Laborista británico, y que luchó también y apostó, este hombre era un industrial, apostó por las vías reformistas a través de la organización en sindicatos y a través también de la lucha política, ¿no? Los marxistas optan por hacer un estudio filosófico de la nueva sociedad, estudiando historia, economía, sociología, llegando a conclusiones, y dicen que lo que hay que hacer no es reformular el capitalismo, sino acabar con él para, digamos, crear o ser sustituido por una nueva sociedad que sería el Estado socialista y finalmente la sociedad comunista, donde ya no hay Estado y no hay clases sociales, porque se supone que la clase trabajadora ha tomado el poder y ha eliminado, ha establecido la igualdad real, no hay clases sociales. Por tanto, ya digamos que el cambio en la historia ya no es posible porque ya no hay clases sociales opuestas, ¿no? Esto lo veremos con la lucha de clases como motor, ¿no? Lo veremos más adelante. A partir de aquí saldrán los partidos socialistas con la Primera Internacional. Y luego los anarquistas, que también buscan lo mismo que los marxistas, que es la destrucción del Estado, pero tienen diferencias con los anteriores, en que los anarquistas no quieren ningún tipo de participación política ni partidos, sino que simplemente reivindicaciones, incluso acciones violentas, organización a través de sindicatos y la huelga sobre todo como principal medio. Muy importante para los anarquistas también la educación. El obrero debe ser educado para luego posteriormente llevar las riendas de la revolución, y también acciones espontáneas, la autogestión, etcétera. El anarquismo, los principales pensadores son Proudhon, que es el iniciador, y luego Mikhail Bakunin, aunque posteriormente Kropotkin también será importante. Bakunin y Marx tuvieron una serie de diferencias que terminaron con la marcha, el abandono de la Primera Internacional por parte de los anarquistas. Y luego aquí también organizaciones, eh, pues nada, pues sindicatos, partidos llamados de clase o partidos socialistas y asociaciones internacionales.
Lo primero fueron los sindicatos, una vez que se permiten, sobre todo en Inglaterra, con las trade unions o los precedentes de las sociedades estas de socorro mutuo que hemos dicho antes. Y luego, posteriormente, pues los primeros sindicatos, pues por ejemplo, la UGT, la Unión General de Trabajadores, en nuestro país, en España, en 1888, y posteriormente la CNT, que va a ser el sindicato mayoritario, que es anarquista, en 1910, la Confederación Nacional del Trabajo. Pero bueno, también en Alemania, en Francia, etcétera, pues nacieron sindicatos, podemos decir, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y los partidos igual, digamos que una vez que se disuelve la Primera Internacional, con las diferencias entre marxistas y anarquistas, pues los primeros partidos, el primero socialista es el SPD alemán, que existe todavía, el Partido Socialista Obrero Español en España, fundado por Pablo Iglesias Pose en 1879, y el Partido Laborista en Gran Bretaña en 1906. También el Partido Socialista francés, el Partido Socialista italiano. Bueno, pues tantos partidos socialistas a estas alturas de la historia, pues casi como países hay en Europa, incluido el Partido Socialista Obrero Ruso en 1898, importante para luego, cuando estudiemos la Revolución Rusa, porque se va a escindir y va a haber sus diferencias entre los socialdemócratas y los que se van a llamar luego comunistas. ¿Por qué? Pues porque en la Segunda Internacional el movimiento obrero lo que hace es, vamos a utilizar la palabra, es aburguesarse, en el sentido de que abandonan los principios revolucionarios, de que sí, que hay que hacer reivindicaciones en la calle, pero el eje fundamental debe ser mejorar las condiciones de vida de los obreros, desde la democracia burguesa o desde las instituciones estatales, en definitiva, entrando de lleno en el juego político. Esto va, digamos, a cristalizar en que los partidos socialistas, a excepción de algunos países como España, porque en España tiene mayor implantación el anarquismo, pues van a ser fuerzas muy importantes que, aunque no van a llegar al poder, sí van a ser casi siempre la segunda o la tercera fuerza en la mayoría de los países, ya en el siglo XX, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en Europa.